tardes, profesora. Yo soy Alejandro Pereira Reyes y él es mi compañero Ángel de Jesús Hidalgo Gutiérrez del 58 AV. Y vamos a presentar lo que es la técnica del vendaje comprensivo en un paciente amputado de miembro inferior y superior. Muy bien, para explicar de lo que es el vendaje, en sí el vendaje comprensivo más que nada es una técnica de tratamiento en el cual es el uso de las vendas elásticas, en los cuales se encarga de darle forma al muñón. Por lo tanto, ¿de qué se trata? Más que nada, las vendas elásticas en sí se encargan de moldear la forma del muñón, manteniéndolo de manera firme, uniforme y constante. Muy bien, como indicaciones para el vendaje elástico compresivo, más que nada tenemos lo que es la insuficiencia venosa, los edemas, las hematomas y las inestabilidades articulares, los cuales se toman en cuenta para ya aplicar lo que es el vendaje compresivo. E incluso principalmente se utilizan lo que son los muñones. Por lo tanto, como precaución, si tenemos lo que es la superposición del vendaje, la aplicación del vendaje, una presión máxima, que es más que nada contraindicado incluso con precaución, y incluso el estado del tejido del muñón. Muy bien, para las recomendaciones de antes de aplicar el muñón, se debe más que nada lavar y secar la zona amputada, para ya después más que nada poner la almohadilla sobre el muñón y separar las superficies cutáneas. Por lo tanto, también se debe tomar en cuenta en sí el material de uso para aplicar lo que es el vendaje compresivo hacia el muñón. Y por último, también tenemos que adaptar lo que es la postura para ya después aplicar lo que es el vendaje compresivo. Las recomendaciones que tenemos durante el uso del vendaje compresivo en sí es más que nada evitar lo que son las arrugas para ejercer presiones en los puntos concretos, y posteriormente se debe ajustar el vendaje sin ejercer una presión excesiva en el cual pueda dañar el tejido del muñón. Y para la última recomendación, se debe de vendar de distal a proximal para favorecer lo que es el retorno sanguíneo y para tener otros beneficios fisiológicos, y posteriormente para darle principalmente lo que es la forma del muñón. Eso sería todo de la introducción. Vamos a hablar ahora sobre los beneficios del vendaje compresivo de forma general en el paciente amputado. Tenemos que los principales beneficios son, número uno, la disminución del edema, ya que favorece el retorno venoso y linfático. Número dos, tenemos también el moldeamiento del muñón, ya que permite darle una forma o ayuda a darle una forma más cónica adecuada para el uso de la prótesis. La mejora de la circulación sanguínea y la disminución del dolor, ya que reduce la presión interna que se genera debido a la inflamación o al edema del mismo. Además de esto, protege al muñón ante traumatismos o fricciones, permite igualmente facilitar la adaptación protésica del muñón. Esto quiere decir que prepara al muñón para el uso de una prótesis a futura. Y también va a prevenir adherencias cicatriciales e igualmente mejora la propiocepción mediante el estímulo sensorial que el vendaje compresivo ejerce sobre el muñón a través de la presión constante. Todo esto va a llegar a ayudar al paciente en dado caso que se le presente dolor de miembro fantasma, previniendo el dolor de miembro fantasma o reduciendo este mismo. Ahora hablemos de los beneficios según el tipo de vendaje utilizado. Comenzando con el vendaje en espiga, este nos va a proporcionar una compresión uniforme y firme, es decir, va a haber una mejor fijación. Y este es ideal para articulaciones un poquito más grandes o las articulaciones funcionales, o principalmente es ideal en zonas articulares, como serían la rodilla y la cadera. También va a favorecer lo que es un moldeamiento progresivo del muñón. Lo que ya se había mencionado anteriormente es que ayuda a darle esa forma más cónica y adecuada al muñón. Este tipo de vendaje tiene un beneficio y se utiliza principalmente porque le permite darle mayor movilidad al muñón o al paciente en comparación con otro tipo de vendajes. Ahora hablemos del vendaje recurrente. El vendaje recurrente cubre eficazmente el extremo distal del muñón, lo que va a favorecer al control del edema distal.
Es excelente para muñones recientes o irregulares. Con esto nos referimos a pacientes que sean posoperatorios, es decir, en la fase aguda o subaguda de la operación. Ahora vamos a hablar de una combinación de estos dos tipos de vendaje y el beneficio que podría tener. Hablamos de una combinación del vendaje en espiga más el recurrente. El beneficio que traerá es una mayor eficacia terapéutica al integrar ambos beneficios de ambos tipos de vendaje. Existirá lo que es un mejor control del edema global, tanto distal como proximal, y esto va a generar un moldeado más completo del muñón. Ok, ya teniendo un poquito más claro este tipo de información, ahora vamos a hablar de en qué fase clínica se aplica el vendaje. Comenzando con el vendaje compresivo en general, se aplica principalmente en la fase postoperatoria, específicamente en la subaguda, es decir, después de la cicatrización inicial. Aparte de esta, se aplica principalmente en la fase preprotésica, para la preparación del muñón para el uso de una prótesis futura. Ahora sí, ¿en qué fase clínica se aplica o se puede aplicar cada tipo de vendaje, ya sea el espiga, el recurrente o el combinado, que es la mezcla de estos dos, que se verá en el presente video? Es que el vendaje en espiga se utiliza más en la fase preprotésica, cuando ya el muñón tiene una forma más definida y los pacientes tienen mayor movilidad, y es cuando entra la fisioterapia y podemos intervenir de mejor manera con el paciente. Ahora, el vendaje recurrente se usa principalmente en la fase postoperatoria temprana, en la fase subaguda, cuando hay un edema importante y los muñones son todavía inmaduros o tienen una forma irregular. Ahora, si hablamos del vendaje combinado, la suma de los dos anteriores, es ideal cuando se quiere pasar de una transición entre la fase subaguda a la fase preprotésica. Se busca optimizar la forma del muñón y tener la compresión para el control del edema. Ahora, los tipos de vendaje que son recomendados en los pacientes amputados. Tenemos de forma general, y el principal, el tipo de vendaje que se utiliza es este tipo de vendaje, que es el vendaje compresivo elástico de alta compresión. Este es el que se utiliza de forma general. Ya de este tipo de vendaje salen otros subtipos que vendrían siendo las técnicas de aplicación del vendaje compresivo. Y estos pueden ser el vendaje en espiga, el vendaje recurrente, el vendaje combinado, puede ser el vendaje circular, aunque este no está muy recomendado porque actúa como un torniquete y puede llegar a generar isquemia en el miembro amputado. Entonces este tipo de vendaje no está muy recomendado realmente. También existe el vendaje en 8, que es muy similar al de espiga, pero se utiliza más que nada en articulaciones, como lo podría ser la rodilla, la cadera, el codo y entre otros. También está el vendaje con medias compresivas y el vendaje rígido, que a esto nos referimos al yeso o las férulas posoperatorias. ¿Cuáles serán las precauciones que tenemos que tomar en cuenta ante los tipos de vendaje, ya sea el recurrente, en espiga o el combinado? Comenzando con el recurrente, tenemos que hay que evitar el exceso de presión distal que se genera a través de la venda y evitar los pliegues en el vendaje. Tenemos que vigilar en el paciente los cambios de color, ya sea que exista palidez o cianosis, igualmente el dolor o las parestesias. Y muy importante, no dejar zonas sin cubrir. Todo el miembro debe estar vendado. Respecto al vendaje en espiga, tenemos que evitar la compresión desigual y que no se genere el deslizamiento del vendaje. O sea, el deslizamiento del vendaje a través de la superficie del muñón. Igualmente hay que vigilar que no limite excesivamente el movimiento, porque recordemos, el vendaje en espiga tiene que ser colocado de forma adecuada, que le permita una movilidad funcional al paciente, y vigilar igualmente que la presión sea de distal a proximal.
Muy bien, ahora vamos a realizar el vendaje combinado en espiga y el vendaje recurrente. En este tipo de vendaje el paciente lo que va a simular es que tiene una amputación de desarticulado de la muñeca. Para esto te vamos a pedir que cierres el puño y lo mantengas recto así. Entonces, en este tipo de vendaje, al ser combinado, primero vamos a iniciar con el vendaje tipo recurrente y después de eso pasamos a la espiga. Es un vendaje más eficiente para ciertos pacientes que quieran pasar de una fase postoperatoria a la preprotésica. Entonces, para eso le vamos a pedir al paciente que coloque la extremidad apoyada. Le vamos a pedir al paciente, tensamos el vendaje, le pedimos al paciente que lo agarre. Puedes agarrarlo desde acá. Muy bien. Después tensamos de tal forma que quede firme el vendaje. Lo pasamos por atrás. Siempre que esté firme el vendaje. Después aquí yo fijo la parte flexora, o en su caso sería, pues sí, flexora del antebrazo, o la parte anterior, porque la posterior es la extensora. Vamos hacia adelante ya estando acá y después vamos otra vez hacia atrás. Se hace una doble capa en el vendaje. Pero esta vez en la primera vuelta cubrimos la mitad del puño y en la segunda vuelta que damos se cubre la otra mitad. Entonces le pedimos aquí al paciente que pase tu mano o tus dedos en la parte de atrás para sostenerlo. Tratar de tensar sobre todo esto. Trata de agarrar eso. No me sueltes ahora. Listo. Ahora ya estabilizamos la parte suéltalo. Ya estabilizamos la parte de la flexora, la extensora igualmente. Ahora sí procedemos a dar una vuelta. De esta forma hacemos un anclaje y listo. El vendaje aquí pues hay que procurar que no tenga tantas arrugas. Vemos que está firme y esta es nuestra base en vendaje recurrente. De esta forma nos vamos en espiga hacia abajo. Bueno, en este caso sería espiral hacia abajo. Después aquí empieza el vendaje en espiga y hacia abajo. Ahora vamos hacia arriba. Entonces aquí vamos hacia arriba y otra vez hacia abajo. Y vamos a seguir la estela de la venda que ya posteriormente, el recorrido de la venda que ya hemos hecho, que es el que se ve acá y otra vez hacia arriba. Y se ve la forma que se va obteniendo aquí a nivel de lo que sería el muñón. Entonces nada más es cuidar que no haya arrugas. De esta forma ya voy hacia arriba, otra vez voy hacia abajo. De tal forma que esté firme y otra vez. Sigo la estela anterior. Y miren la forma, puedes acercarte para ver cómo queda la forma de la espiga. Y la forma aquí que tiene. Entonces aquí fui hacia arriba y otra vez iría hacia abajo. Y de esta forma quedaría nuestro vendaje para muñón. Se puede realizar, nosotros colocamos estos ganchitos que la misma venda te lo trae, pero hay otro tipo de cinta que se puede poner encima del vendaje, que es una cinta un poquito más firme, que se utiliza para este tipo de vendaje y es más eficiente para mantener el miembro, el muñón ya con el vendaje un poquito más fijo. Y puedes mostrárselos. Así quedaría. Y eso sería todo por parte del vendaje combinado en recurrente y espiga. Muy bien, para esto vamos a realizar lo que es el vendaje compresivo para el miembro inferior.
Para este paciente tiene que estar en decúbito supino viendo hacia arriba y vamos a simular lo que es el miembro amputado, lo que es el muñón. Okay. Para esto vamos a colocar lo que es en la parte anterior del muslo y se le pide al paciente que por favor sostenga aquí en la parte inferior. Bajamos yendo casi a la misma dirección, o es decir, a la misma alineación donde se está fijando, y realizamos unos anclajes de 2 vueltas. Y se evita que se arrugue el muñón y lo que es el vendaje para que no se hagan complicaciones y tampoco tampoco para generar incomodidad al paciente. Posteriormente bajaremos y subimos. Aquí bajamos y volvemos a subir. Por lo tanto, no va a alcanzar sí con una venda, sin embargo, se van a requerir 2 vendas. Y en este caso, vamos a aplicar lo que es en la parte de arriba, acá, con un ganchito. Fijamos correctamente y se fija en la parte anterior del muslo. Vamos a ver. Posteriormente, agarramos otra venda. Continuamos sobre donde fijamos la venda, bajamos, en este caso se le puede pedir al paciente que por favor sostenga la parte de aquí. ¿Puedes sostenerla por favor? Okay. Aquí. Aquí. Okay. Mantenemos neutro por aquí y subimos. ¿Puedes soltarlo? Aquí se mantiene neutro y bajamos. Y posteriormente subimos. Ahora también queremos bajar. Mantenemos neutro, bajamos. Mantenemos neutro y subimos. Y podemos continuar con este ciclo hasta que se termine la venda. Y claro, para en sí, también lo que es más que nada recubrir las zonas laterales para que se descubierto. Pero en este caso ya se rodean estas zonas. Y subimos. Vamos y volvemos a subir. Y así es como quedaría de esta manera. Y eso sería todo de mi parte. Y para concluir con toda la información dada en el video que ha sido recabada y a través del proceso o el procedimiento realizado por medio del vendaje en los pacientes simulados amputados, tenemos que el vendaje compresivo elástico en el paciente amputado representa una intervención fundamental dentro del proceso de rehabilitación, especialmente en la fase postoperatoria y preprotésica. A través de la aplicación adecuada de este tipo de técnicas, como sería el vendaje recurrente o en espiga, o ya sea de forma individual o combinada de cada una de estas, se logra no solo el control eficaz del edema, sino también el moldeamiento óptimo y adecuado del muñón, favoreciendo su preparación para una futura adaptación protésica ya cuando el paciente obtenga pues esta adaptación con la prótesis. En los videos realizados con los pacientes simulados, tanto en amputaciones del miembro superior, que en el caso del video se muestra
o estaríamos simulando una desarticulación de la muñeca, como también del miembro inferior, que estaríamos simulando una desarticulación de la rodilla. Se evidencia que la técnica combinada ofrece mayores beneficios clínicos porque suma tanto los beneficios del vendaje en espiga como el vendaje recurrente. El vendaje recurrente permite una adecuada cobertura y compresión del extremo distal del muñón, mientras que el vendaje en espiga proporciona estabilidad, fijación y una distribución uniforme de la presión a lo largo del segmento amputado, en este caso el muñón. Esta combinación garantiza un manejo integral del muñón independientemente del nivel de amputación que tenga el paciente. Se simularon que fue desarticulado de la muñeca, desarticulación de la rodilla, pero este tipo no es exclusivamente para este tipo de articulaciones, sino puede ser, por ejemplo, una amputación por debajo del codo, una amputación transradial, puede ser una amputación transtibial o una amputación debajo de la rodilla o encima de la rodilla. Asimismo, la correcta ejecución de estas técnicas requiere considerar aspectos clave como la aplicación del gradiente de presión, que debe ser principalmente de distal hacia proximal. Se tiene que vigilar constantemente los signos de compromiso vascular y la adaptación del vendaje en el paciente según las características del muñón y la evolución del mismo paciente. En conclusión, tenemos que el dominio de las técnicas de este vendaje compresivo elástico de alta compresión y su adecuada aplicación en distintos niveles de amputación no solo optimiza el proceso de recuperación, sino que también mejora la calidad de vida del paciente, facilitando su reintegración funcional y el éxito en el uso de una prótesis futura.